Seguramente has escuchado conceptos como el FRC, vatios prima, capacidad anaeróbica y seguramente te gustaría, entender qué es y sobre todo cómo poder entrenarlo. En este vídeo te lo explicamos. Para entender el concepto que hemos comentado anteriormente de FRC o vatios prima, dependiendo de donde lo leáis, o capacidad anaeróbica, antes hay que entender los conceptos de FTP y potencia crítica para poder entenderlo bien todo en conjunto. Según el Dr. Kogan, el FTP no es más que la potencia estable que podemos mantener sin que llegue a aparecer la fatiga. En cambio, el concepto de potencia crítica no es más que la potencia que podemos mantener sin que aparezca esa fatiga. Es decir, en definitiva son conceptos muy parecidos, ¿vale? Pero que obviamente nosotros, por circunstancias relacionadas, sobre todo para que sea más entendible este vídeo, pues vamos a entender más o menos que el FTP más o menos, podríamos decir, será la potencia crítica, ¿vale? Para que lo entendáis de una manera resumida y facilita. Pues bien, ¿qué es el FRC, vatios prima, capacidad anaeróbica? De ahora en adelante, si hablamos en alguna de estas métricas, vamos a entender que son todas más o menos iguales. Para que lo entendáis, es la capacidad que tenemos de mantener una potencia por encima de esos niveles de FTP. Para que lo entendáis, es como una especie de batería o de pila energética que nosotros, cuando pasamos ese punto de potencia, que es el FTP, empieza a gastarse. Obviamente, aquellos deportistas que tengan altos niveles de FTP o altos niveles de FRC o altos niveles de potencia crítica y vatios prima, pues van a tener a priori un mayor rendimiento dependiendo obviamente del tipo de prueba. Por lo tanto, resumiendo un poco todo este caos de términos, podemos hablar que tenemos principalmente, y simplificando todo, dos variables principales. El FTP, que hemos dicho que es esa potencia estable que podemos mantener durante el tiempo casi sin llegar a la fatiga, y luego también sobre todo la parte relacionada con el FRC, que sería la cantidad o esa cantidad de energía medida en kilojulios que podemos aguantar por encima de FTP. En el momento que agotamos toda esa capacidad de energía, automáticamente nuestro organismo tiene que bajar obligatoriamente por intensidades por debajo del FTP. Es por ello que hay deportistas que tienen una gran capacidad anaeróbica, una gran capacidad de FRC y pueden estar durante un poquito más de tiempo, sobre todo más cantidad de energía por encima de ese FTP, y hay otros deportistas que no podemos denominarlo tradicionalmente como aquellos deportistas pues que se denominan como diésel o explosivos, para que hagáis más o menos una idea de lo que hablamos. Pero seguramente me dirás, Gabri, todo esto me parece perfecto, pero ¿cómo podemos entrenar el FRC? Pues bien, aquí vamos a hablar de algunas consideraciones principales. Citando a Arguedas y colaboradores 2022, en principio el FRC no depende exclusivamente del entrenamiento específico de la bicicleta, sino que además depende de otros componentes como cuánto es la mejora que hemos obtenido en nuestro V2 Max o nuestro V2 Max, los tiempos límites relacionados con dicho V2 Max. También es importante entender que la capacidad glucolítica va a tener un papel fundamental en esta capacidad. La hipertrofia, es decir, la cantidad de masa muscular, también es un indicador bastante importante de esa capacidad anaeróbica. Otros factores como el aumento de la capacidad buffer, que es ese aumento de la sostenibilidad para poder realizar esfuerzos de manera repetida, y sobre todo a nivel de fisiología, qué capacidad de tamponamiento tenemos a la hora de esos esfuerzos submáximos, podríamos comentarlo. Y en definitiva, como conclusión, tendremos que entender que el FRC podemos mejorarlo por otras vías, es decir, el trabajo de fuerza también nos puede ayudar a mejorar el FRC, y sobre todo dependiendo de las características del sujeto, hay muchas alternativas que no solo dependen del trabajo específico en bicicleta. Y ahora vámonos a la parte que más os interesa seguramente, las recetas relacionadas con el trabajo de FRC. Obviamente esto va a depender también de si queremos trabajar o mejorar nuestra capacidad de FRC como tal, o la repetibilidad de los esfuerzos, ya que esto va a condicionar sobre todo aspectos como el tiempo de recuperación, sobre todo después de cada serie o en cada serie. A modo de resumen, podríamos hablar que trabajos relacionados para la mejora del FRC podríamos catalogarlo en torno a un esfuerzo en torno a los 30-60 segundos, dependiendo también obviamente de muchos autores. En principio vamos a quedarnos en esa barrera entre los 30-60 segundos, dependiendo de lo que es el tiempo de duración de los intervalos. La intensidad del FRC es una de las cosas un poquito más complejas, ya que tradicionalmente se han utilizado porcentajes del FTP para establecer zonas. La problemática o también casuística interesante que tiene el FRC es que no tiene un único porcentaje para todo el mundo, sino que va a ir en función del modelado de nuestra curva de potencia, o en concreto de la curva de potencia, de tal manera que aquí difiere mucho la capacidad para generar esa cantidad de energía o sobre todo esos kilojulios que estamos comentando, para poder hacer una potencia por encima del FTP, por lo cual no podemos decir que haya que trabajar en torno al 110, 115, 120, 125 del porcentaje del FTP, sino que para definirlo bien tenemos que medir bien toda nuestra curva de potencia, tener un modelado más o menos actualizado, y a partir de ahí programas como VLOOKUT, por ejemplo, nos dan información de, oye, tu zona de FRC corresponde a esta intensidad entre este tiempo y este tiempo, de tal manera que podemos individualizar aún más. No obstante, en ese aspecto, si tenéis cualquier tipo de duda, hacérnoslo saber en los comentarios y os podemos ayudar al respecto.
Los ratios de trabajo o recuperación, como bien he dicho anteriormente, van a depender de esas dos posibilidades que hemos dicho anteriormente. ¿Quiero mejorar mi capacidad de FRC total o quiero mejorar mi repetibilidad a la hora de realizar esos esfuerzos en FRC? En función de eso, si quiero mejorar bien mi capacidad de FRC, las recuperaciones tienen que ser completas. Y cuando hablamos de completa, hablaremos tiempo que como mínimo de recuperación tiene que estar en torno a los 5 minutos de recuperación entre series. Si por el contrario lo que queremos ver son esfuerzos de repetibilidad, podemos utilizar un ratio de 1-2, ¿vale? Es decir, por cada minuto de trabajo que se realiza un mínimo de 2 minutos de recuperación, hasta incluso los 4-5 minutos máximo podremos quedarnos ahí de recuperación entre series. Por lo tanto, dos conceptos. Si quiero mejorar mi FRC, ratios de recuperación o tiempo de recuperación de mínimo 5 minutos. Si quiero mejorar la repetibilidad, ratios de 1-2 hasta los 4 minutos de trabajo sería una propuesta bastante interesante. ¿Cuánto tiempo tengo que acumular en mi sesión para tener ganancias en el FRC? Esto obviamente va a depender mucho del nivel del deportista, pero como líneas generales podemos catalogar dos tipos de efectos. Sobre todo, deportistas no tan iniciados o que no son de alto rendimiento, donde podemos hablar de tiempo acumulado entre los 4 y 12 minutos por sesión. Y luego sobre todo deportistas de un mayor nivel o sobre todo ya de cierto alto nivel, donde podemos hablar de tiempo acumulado desde los 15 incluso 20 minutos y un poquito por encima dependiendo del contexto. Por lo cual, si eres un deportista que se está iniciando, trabajo en torno a esos 4 o 12 minutos máximos por sesión. Si eres un deportista ya bastante consagrado, que tiene experiencia, que quiere desarrollar, vámonos en torno a un mínimo de 15 minutos acumulados, incluso hasta los 20 minutos podría ser un aspecto bastante interesante a la hora de trabajarlo. Por lo tanto, y recopilando toda esta información, podremos catalogar que un trabajo de FRC tipo podría ser 8 series de 30 segundos en esos porcentajes en los que cada uno tengamos nuestra zona de FRC. Dentro de ese trabajo, si obviamente en este caso queremos mejorar nuestra capacidad de FRC como tal, dejaremos un tiempo mínimo de 5 minutos de recuperación entre series. Bueno, pues eso ha sido todo, esperamos que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabes que si te gusta el contenido que sacamos en el canal, dale a like, suscríbete, compártelo entre tus amiguitos y bueno, nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.